públicamente. Con ustedes, recibamos con un fuerte aplauso a nuestra querida compañera Luisa Magdalena González Alcíbar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí compartiendo en esta actividad cívica que nos corresponde a nosotros como autoridades ante ustedes, nuestros mandantes. Quiero agradecer profundamente el que estén aquí, que se den tiempo para escuchar estas palabras, pero también la presencia de nuestro querido prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, el presidente de la CONAGOPARE, el señor Pavel Cantos, la vicealcaldesa de Chone, Ivonne Chica. Para mí es un orgullo dar esta rendición de cuentas. Muchas gracias, señora vicealcaldesa, desde mi cantón. Empezamos con la presentación. Los asambleístas tenemos dos funciones principales, fundamentales. Hacemos leyes y fiscalizamos. Voy a empezar por lo que ha sido la legislatura nuestra. Hemos creado cerca de 18 cuerpos normativos que han sido publicados en el registro oficial durante el año 2022. Hay otros cuerpos normativos que se han quedado todavía pendientes de realizarse en este proyecto de Asamblea Nacional. Hicimos cuerpos normativos en relación a la defensa del desarrollo del trabajador autónomo, comerciante, minorista, el incremento del presupuesto a la salud y a la educación. Y aquí es importante remarcar, nosotros hacemos leyes, lo hicimos, aprobamos una ley que incrementaba el presupuesto para salud y educación, pero ¿a quién le correspondía asignar ese presupuesto para que se cumplan sus derechos? Al gobierno central, que de forma indolente no lo hizo. Hicimos leyes por la seguridad social, para beneficios de pequeñas y medianas empresas, las pymes, el uso progresivo de la fuerza, que ojo, es importante indicar que ya existía el uso progresivo de la fuerza, pero el gobierno envió una ley adicional que también la aprobamos, entre otras leyes más. La siguiente, por favor. Hubo sesiones de comparecencias de autoridades para tratar temas como salud, educación, transporte, obras públicas, seguridad. Se exhortó al presidente de la República, porque no podemos hacer algo diferente, sino exhortar a que la Asamblea le pida al presidente que dé atención a la salud, que dé atención a la seguridad, que dé atención a la vialidad. Sin embargo, el presidente de la República hizo caso omiso y no cumplió con este pedido. Voy a remarcar sobre esto. Nosotros no asignamos presupuestos, no podemos darles a ustedes seguridad, no podemos darle mayor presupuesto para salud, para educación. Eso lo hace el Ejecutivo. Hicimos las leyes y cumplimos con ustedes. Cerca de 86 proyectos se propuso el año anterior desde la bancada de UNES. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. También hicimos un hincapié en que el presidente deje de intervenir y de tomarse otras funciones del Estado y que atienda más bien las necesidades de los ecuatorianos. Siguiente diapositiva. Están un poco atrasados los de las diapositivas, ¿no? Se exhortó que se entregue las medicinas. El presidente de la República no dio atención a la entrega de medicamentos a los ciudadanos. Hay un incremento gravísimo y doloroso de niños con cáncer que han fallecido porque no reciben atención oportuna y tratamiento oportuno y digno, ni siquiera llegan a recibir las medicinas. Siguiente. Aquí voy a proyectar un video en el que en el Pleno de la Asamblea Nacional reclamé
el derecho que tienen nuestros ciudadanos a recibir atención en salud, a recibir las medicinas y a no privatizar las farmacias y a que los médicos sean devueltos a sus puestos de trabajo. A todos les pasa que van al IES y que no hay médicos, que no hay atención oportuna. Esto fue reclamado desde la Asamblea Nacional. Nosotros cumplimos con nuestra función. Por favor, el video. El presidente de la Comisión de Salud se anticipaba a lo que iba a proponer la ministra para garantizar la privatización de las farmacias. Aquí está claramente por qué me opongo a la mediocridad, a la privatización del derecho a la salud del pueblo ecuatoriano. Y más allá, por pedido de esta asambleísta se llamó a que comparezcan los directivos del IES. Revisen en el sistema la sesión 74 del 6 de abril. El doctor Molina quiso impedir que hablen representantes de los médicos despedidos y me tuve que imponer, sí, para que se les escuche y está en las grabaciones. Hago las preguntas a los directivos del IES, las hacen los médicos y el doctor Molina clausura la sesión sin que nos den respuesta. Eso es garantizar el derecho a la salud, el derecho de los trabajadores, el derecho de los médicos. A las pruebas me remito. Yo no me presto para traficar con los derechos de mi pueblo, doctor Molina. Gracias. Las componendas entre una comisión liderada por la izquierda democrática con un pacto entre Creo y Pachacutic provocó que se tapen muchas irregularidades dentro del sector salud, pero jamás callamos nuestras voces. También en el periodo anterior yo pertenecí a la Comisión de Salud y en el periodo anterior de la anterior legislatura se trató el Código Orgánico de Salud. Este fue vetado por el expresidente Lenín Moreno y correspondía a esta gestión saber si se lo trataba, si se lo aprobaba o si se daba por extinta este proyecto de ley que te costó tanto también trabajarlo. Es necesario un proyecto que compile todo lo que es el sector salud. No se pudo llegar a tramitar debido a que ya fuimos cesados en funciones. Dentro de la misma comisión se estuvo tratando el proyecto de ley orgánica del deporte para la educación física y recreación. Hicimos una compilación porque hubo 15 propuestas de proyecto de ley para la ley del deporte. Lo unimos, lo compilamos e hicimos mesas de diálogos en todo el país para identificar las necesidades y que este cuerpo se construya de forma integral con ustedes. Sin embargo, en mi caso lo hice del deporte formativo aquí en Manabí. Siguiente. Dentro de la comisión se trabajó 7 proyectos de ley, 2 fueron aprobados, la ley orgánica de carrera sanitaria y una ley para prevenir el desperdicio de alimentos. Otros proyectos de ley quedaron pendientes de tratar, como por ejemplo la ley de salud mental, la ley de tratamiento de enfermedades raras, huérfanas y catastróficas, entre otros proyectos de ley. Siguiente diapositiva, están bastante atrasados los de la diapositiva, se durmieron hoy día. Siguiente, la de ley de diabetes también. Sin embargo, yo aquí quiero aclarar algo, ¿no? Leyes específicas por cada enfermedad. Y allí me opongo un poco a ese populismo legislativo. La salud es una sola. No puede ser una ley para la diabetes, otra para las enfermedades raras. La salud del pueblo ecuatoriano debe ser tratado en todo su aspecto, de forma preventiva, de forma correctiva, pero sin distinguir qué tipo de enfermedad es. No le puedes decir al que tiene cáncer que el que tiene diabetes es menos importante o más importante. Todo es importante. Y ya la Constitución del 2008, aprobada en Montecristi, nos garantiza que todo debe ser cubierto y debe ser atendido con prontitud y con excelencia y dar las medicinas. Siguiente diapositiva. Una de las áreas en las que yo más me enfoqué fue la de la fiscalización. El ver que se cumpla correctamente lo que exige la Constitución en nuestros derechos y lo que se debe garantizar al Estado ecuatoriano.
a todos los ciudadanos. Y dentro de esto tratamos lo que fue el pedido de muerte cruzada que nació por iniciativa de los asambleístas de UNES. Nosotros jamás nos hemos aferrado a un cargo. Pusimos nuestros cargos a disposición de ustedes, los mandantes. Y es así que en las protestas de junio, ante la desatención del gobierno central, el incremento del precio de los combustibles, de la canasta básica, de la inseguridad, y que hubo movilizaciones de parte del pueblo indígena y campesino, lo que provocó muertes, cerca de 400 heridos. Propusimos la muerte cruzada por grave crisis y conmoción social. Aquí sí hubo conmoción social. Sin embargo, los votos del Partido Social Cristiano, partido que puso en el gobierno a Lasso, salvaron a su presidente y no permitieron la destitución. Por favor, pasen el video. Compañeros asambleístas, en nuestras manos está parar esta masacre con una salida democrática. Les pregunto yo, ¿qué precio le están dando ustedes a cada vida que se pierde? ¿Están dispuestos a manchar sus manos con sangre de nuestros hermanos ecuatorianos? ¿Van a ser cómplices de un Estado fallido que mata a los ciudadanos por pedir mejores condiciones de vida? La patria nos demanda hoy acciones. Están pendientes de nuestro actuar y ese actuar para ellos es la diferencia entre la vida o la muerte, entre mejorar sus condiciones de vida o empobrecerse cada día más. El país está atento. Por eso hoy debemos aplicar una salida constitucional y democrática, como lo es el artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República, y se destituya al presidente de la República y se anticipen elecciones, es decir, la muerte cruzada. Nos vamos todos. En cuanto al desabastecimiento de medicinas, también se fiscalizó tanto desde la Asamblea, desde el Pleno de la Asamblea, como desde la Comisión. Hubo un sinnúmero de comparecencias de la directora del CERCOP, cuota del reparto de la Izquierda Democrática, la señora María Sara Gijón, y se pidió también la comparecencia de la ministra. Nunca atendieron los compromisos, nunca se solucionaron los problemas del pueblo ecuatoriano hasta el día de hoy. Esto generó que sea censurada, prácticamente destituida, la ministra de Salud, la señora Jimena Garzón. Siguiente diapositiva. También fui parte del Comité de Ética. En el año 2022 hubo 3 casos que tratamos. 2 denuncias contra la señora Guadalupe Llori, de Pachacutic. La una por diezmos a su equipo de trabajo. Les pedía que le paguen carros de alta gama porque no podía utilizar los de la Asamblea. Menos mal, era una representante del pueblo indígena, de Pachacutic, de nacionalidades. Y la segunda fue por tramitar cargos públicos en su provincia, cargos públicos que eran otorgados por el gobierno central y queda demostrado el pacto entre ciertos miembros de Pachacutic y Creo. Esto no llegó a resolverse porque estaba pendiente de tratarse en el Pleno de la Asamblea Nacional, así que una señora evidentemente corrupta y violenta prácticamente quedó salvada porque ya no hay asamblea. Siguiente. Voy a hablar de un tema que para mí es especialmente sensible. El proyecto fotovoltaico del Aromo, aquí, en mi provincia, Manabí. Han echado mucho lodo y han querido malinterpretar, difundir información falsa sobre el proyecto de la refinería del Pacífico, un proyecto que fue concebido como el mayor proyecto petroquímico de Latinoamérica, que generaría puestos de empleo para los manabitas, para el país, para superar la dependencia que tenemos de esa importación de combustibles, dinero que ahorraríamos y se quedaría para mejorar la situación y calidad de vida de los ecuatorianos. En el año 2017, un exministro del presidente Lenín Moreno dijo públicamente
que había cerca de 8 o 9 inversionistas interesados en construir la refinería del Pacífico. Pero como la línea discursiva era otra, era acabar con las obras de la Revolución Ciudadana, nos dejaron sin esa importante obra y hoy han firmado al margen de la ley y lleno de vicios, de ilegalidad e inconstitucionalidades, el proyecto fotovoltaico en el Aromo. Para poder hacer un proyecto fotovoltaico hay que ver que la zona preste las condiciones de luminosidad. Los manavitas sabemos que el Aromo es una zona fría y nublada, por lo tanto no es posible poner allí un proyecto fotovoltaico como lo han firmado. Adicionalmente, para poder hacer un proyecto de electricidad tiene que estar primero contemplado en el Plan Maestro de Electricidad. Otorgan la concesión y después de otorgada firman la reforma prácticamente al Plan Maestro de Electricidad casi un año después, incluyendo este proyecto. He pedido a Contraloría que empiece la auditoría de la fase precontractual y contractual y que se establezcan responsabilidades porque seguramente, como le dije a las autoridades del ministerio, aquí van a haber varios delitos, entre esos peculado. Siguiente, por favor. No sé si aquí está el video. Como dijo el señor ministro, usted nos habla con acento guayaco, yo le voy a hablar con acento manaví. Quiero precisar algunos términos. No es una zona aplanada, es un terreno preparado para el mayor complejo petroquímico de Latinoamérica, que sería la refinería del Pacífico, y dentro de ese compromiso que usted menciona, que tiene el gobierno del encuentro, sería bueno que se busque también las inversiones para potenciar y sacar adelante la refinería. Esas son las preguntas, señor ministro. Básicamente, esperamos que se nos entregue los estudios de por qué se decidió en los terrenos del Aromo, cuando, como estamos viendo, no existe irradiación solar suficiente. ¿Por qué ese sitio en específico cuando no hay tampoco un tendido eléctrico suficiente? ¿Cómo se va a hacer la transformación? El estudio que hizo que se determine ese lugar, el estudio del costo para que sea a 6.40 que salió la licitación y cómo van a hacer para la distribución de la energía. Gracias. Ustedes vieron el video como el ministro se soba la frente, ¿no? No tenía respuestas. Es más de un año esa comparecencia. Hasta el día de hoy nunca me entregaron los documentos de sustento. No hubo respuestas. Y esto tendrá que ir ante la justicia. También se me acercó al oído y me dijo, cuando yo le preguntaba ¿por qué el Aromo? Me dijo que porque el suelo ya estaba listo. ¡Qué belleza! Porque el suelo ya estaba listo. Ese era el criterio para poner un proyecto fotovoltaico en una zona nublada. No lo hacen con técnica, lo hacen con intención de reparto. Siguiente, por favor. Este caso de aquí, perdón, Termoguayas. Llega a mi conocimiento que de forma reservada se estaba llevando un proceso de mediación entre la empresa Termoguayas, que es una de esas barcazas a las que le pagábamos con dinero de los ecuatorianos $650.000 mensuales, genere o no genere energía, hasta que llegó el gobierno de la Revolución Ciudadana e hizo hidroeléctricas y nos dio soberanía energética. Esta empresa pide una indemnización al Estado ecuatoriano por $140 millones. 140 millones de ustedes, de nuestras medicinas, de nuestra seguridad, de nuestras escuelas. ¿Qué ocurre? Que llega esto a mi conocimiento porque ya pidieron al Ministerio de Finanzas la certificación presupuestaria para pagar y empiezo el proceso de fiscalización. Esta empresa tenía 2 causales de revocatoria del contrato de concesión y una determinación unilateral, con información mutilada, con información falsa, se pretendía pagar. Conseguí la información verdadera que fue entregada por autoridades de gobiernos anteriores y es así como logramos frenar esto. Pasemos el video, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señor Landívar ha hecho una excelente exposición
en defensa de Termoguayas, permítame que yo defienda al Estado ecuatoriano. Usted ha mencionado que una de las causales de terminación, en efecto, causal de terminación inmediata, era la no presentación del certificado de DIRNEA de permanecer en aguas ecuatorianas. Y dice que fue subsanada esa causal con la presentación del certificado con fecha 23 de octubre de 2006. Se presenta el certificado de permanecer en aguas ecuatorianas, parte de la compañía Termoguayas. ¿Cuánto tiempo le dio el Estado ecuatoriano para que lo presente? Le dio 180 días. La presentación del documento fuera del plazo no subsana porque no lo presentó dentro del plazo. Finalmente, las partes, agencia y Termoguayas, en conjunto con el mediador de la Procuraduría General del Estado, han suscrito ayer, y es lo que me permito anunciarle, señora presidenta y señoras asambleístas, el acta de imposibilidad de acuerdo que pone fin al proceso de mediación. Aquí está, les puedo exhibir el acta debidamente firmada, y yo también felicito a la asambleísta González, porque la verdad que su trabajo ha sido denodado y sí creo que contribuyó a alertar a las entidades públicas de este tema. Muchas gracias en nombre del interés público. Gracias por sus palabras de felicitación, mis compañeros, pero es nuestra obligación. Nuestra función es defender los intereses del Estado ecuatoriano, como lo he dicho en reiteradas ocasiones. Nos llena de alegría saber que se ha firmado ya el acta de imposibilidad de mediación. Es algo que esperábamos, pero más allá es algo que correspondía. Muchos medios de comunicación sacaron un titular que decía: el país se ahorra 33 millones de dólares al no haber asamblea. Y yo les puedo decir que solo desde este despacho, con esa servidora pública, esta servidora del pueblo ecuatoriano, no le ahorramos 33 millones al pueblo ecuatoriano. Le ahorramos 140 millones al pueblo ecuatoriano a través de nuestro proceso de fiscalización. Por esto es que le somos incómodos a un gobierno que no trabaja para los ciudadanos. Con esto concluyo la parte de rendirles cuentas a ustedes y decirles que desde la bancada de la Revolución Ciudadana, los 47 asambleístas que nos debemos a ustedes, los mandantes, hemos cumplido y no les hemos fallado al pueblo ecuatoriano. El presidente Lasso propuso un estado de sálvese quien pueda, un estado en donde propuso armar a los ciudadanos y que salgan a enfrentarse en una guerra contra la delincuencia y la inseguridad. Cuánto cinismo y cuánta indolencia al no cumplir con su obligación y su función y entregárnoslas a nosotros como ciudadanos. Hoy hay voces que se levantan proponiendo una situación violenta, un estado de violencia, un estado de guerra. Nosotros le decimos basta a la delincuencia, a los delincuentes y a la inseguridad. Sí, hay que combatirlos con dureza, con firmeza, con determinación, pero también con capacidad, con técnica y tecnología. Hoy. Pero cuidado, mucho cuidado, porque si no ponemos atención en las causas que han generado esa violencia y esa delincuencia, como lo son la falta de políticas públicas de calidad, atención a los ciudadanos, combatir el hambre, el desempleo, la falta de oportunidades cada día. Si no combatimos a esas causas que han generado esa violencia y esa delincuencia, vamos a cambiar de tener un Estado que construya escuelas, universidades, centros deportivos, a un Estado que construya cárceles y cementerios. Es por eso que tenemos que ir hacia un Ecuador de paz
de seguridad, de salud, de desarrollo, a un país próspero, de bienestar. Hasta la victoria siempre. Ella va a volver a... Ha sido la comparecencia ante los mandantes de nuestra querida doctora Luisa Magdalena González Alcíbar, ex asambleísta de la República del Ecuador por Manabí. Doctora, hay algunas observaciones del público que quieren hacérsela, las voy a transmitir para que usted responda. A través de WhatsApp, el compañero, amigo y ciudadano Fran Rodríguez pregunta: ¿por qué ahora el presidente Lasso decretó el 17 de mayo del 23 la muerte cruzada, fundamentando conmoción política y social, y en el paro de junio del 2022 no se logró la votación, cuando ahí sí era más evidente la conmoción? Esa es la primera observación. Gracias. Lo hemos dicho en varias ocasiones, no existía causales para llamar a muerte cruzada. Es inconstitucional. Un día antes de decretarse la muerte cruzada, por conmoción social, el presidente de la República estuvo en la Asamblea Nacional y prácticamente dijo que esto era Suiza, que había empleo, seguridad, vivienda, y al día siguiente dice que hay una conmoción. ¿Cuál es la diferencia? Que la ocasión anterior, cuando sí hubo conmoción social, no tuvo los votos para ser destituido, porque lo salvó el Partido Social Cristiano, quien lo llevó al poder. Mientras que en esta ocasión, él sabía que sí habían los votos para ser destituido por corrupto y por haber generado vínculos con la mafia albanesa y haber ocultado los informes donde constaba cómo su familia se benefició del pueblo ecuatoriano de los cargos públicos. Sí, hay una segunda pregunta que nos la hace la señora o señorita María José Lor, que dice: pese a los exhortos presentados por la Asamblea Nacional, ¿por qué nunca tuvimos mejora en vialidad, salud, medicina y seguridad social? Como lo explicaba, nosotros exhortamos, en pocas simplemente podemos pedir. Nosotros hacemos leyes, se entiende que el Ejecutivo, el que tiene el ejecútese, el presidente de la República, debe cumplir con esas leyes, con la Constitución, que ya nos garantiza salud, empleo, vialidad, educación. Sin embargo, no existió la voluntad política y por eso también se propuso la revocatoria del mandato, que no llegó a completarse ni a concluirse. No se permitió que se dé la revocatoria del mandato desde el CNE, porque no cumplió tampoco con un plan de trabajo. Y finalmente, una tercera, Irving Freire nos hace la pregunta: ¿quién defendía al Estado ecuatoriano en el caso Termoguayas? Esa es una pregunta importante. En el caso Termoguayas, donde impedimos que se paguen los 140 millones de forma ilegal, habla el Procurador General del Estado, el abogado de los ecuatorianos, del pueblo ecuatoriano, del Estado. No sabía quién defendía. Él mismo no asumió la defensa del Estado. Habla el ministro, tampoco sabía quién defendía. Habla el director de la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables, tampoco defendía. Y les pregunté yo, ¿quién está defendiendo los intereses de los ecuatorianos? ¿Cómo es que sacaron esos informes al margen de la ley? ¿Cómo es que ocultaron los verdaderos informes? Es allí que asumí yo la defensa de mi pueblo, de los ecuatorianos. Hasta allí las cuestionamientos. Muchas